Hola, bienvenido a este módulo número 6, la confesión. Si quieres saber los detalles de la confesión, el por qué es un sacramento que es importantísimo y que todo católico debe de conocer, quédate durante todo este módulo, durante todo este curso. Al final vamos a dedicar unos 15, 20 minutos a los comentarios y a platicar de varias dudas que tenemos acerca de este sacramento. El día de hoy nos acompaña el ministro Eduardo Alcocer y antes de pasarle la palabra, vamos a ponernos en manos del Señor. Perdón, no me presenté con ustedes, soy Salvador Delgado, soy director de Formación Católica ya. Entonces vamos a hacer oración, si les parece bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eduardo, te cedo la palabra y eres bienvenido a este módulo. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en esta noche. Vamos a hablar hoy, como ya decía Salvador, del sacramento de la confesión o reconciliación o algunos otros nombres que se le dan, que ya veremos en el transcurso de la presentación. Como ustedes verán, atrás de mí está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, a la cual nos encomendamos para que salga lo mejor posible para servirles a ustedes. Hablar de este sacramento es un sacramento de la curación, dentro de los que se considera curación junto con la unción de los enfermos. Es un maravilloso sacramento porque es un sacramento que nos devuelve a la gracia, nos devuelve a la amistad con Dios, nos devuelve, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nos devuelve a la vida nueva, a la vida eterna, vamos a decir así, o nos prepara para la vida eterna, porque esta confesión nos limpia, nos purifica. Y vamos a ir hablando de algunos de estos temas. Vamos a comenzar. ¿Por qué es importante este sacramento? Como ya les decía, es un sacramento importantísimo, porque claro, todos los sacramentos son importantes, pero este tiene un punto muy especial, porque la presencia, nosotros todos tenemos una cierta tendencia en nuestra vida al mal, ¿sí? La presencia del mal es un hecho, es algo que lo que convivimos, lo que vivimos en nuestra vida diaria. Aunque luchamos, aunque trabajamos, siempre tenemos nuestras caídas, nuestros tropiezos y existe el mal, aunque tengamos muchas cosas buenas, que gracias a Dios seguramente es más las cosas buenas, pero tenemos nuestros tropiezos. Tenemos, como les decía yo, una cierta inclinación hacia el mal y como consecuencia nos equivocamos y cometemos errores y pecados. Ahora sí que metemos la pata, nos caemos y la ventaja del sacramento es que nos permite levantarnos. Dios sabe de esta inclinación que tenemos al mal, que en un mundo en el que vivimos a base de muchas cosas materiales, de los descartes, como dice el Santo Padre, etcétera. Dios sabe que tenemos esa inclinación, pero Dios en su infinita misericordia nos da este instrumento que no falla en reparar todo lo malo que hemos hecho. Ya veremos dónde se sustenta este sacramento, en la Biblia, en la palabra de Dios, ahí lo vamos a ver. Pero Dios nos da este instrumento, nos concede esta gracia, nos la dejó en su palabra, como ya lo veremos más adelante, cuando nos dice, les deja a los apóstoles en el pasaje evangélico, de que lo que se ataren en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataren en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es el sacramento de la penitencia y como ya les decía yo, tiene algunos otros nombres que vamos a comentar más adelante.
Y es un sacramento fundamental para la salud de nuestra alma, para que nosotros vivamos en paz, para que nos reconciliemos con Dios nuestro Señor. Entonces tenemos que hacernos varias preguntas. Una, ¿conocemos el valor de la confesión para nuestra alma? ¿Nos damos cuenta de lo importante que es? ¿Valoramos ese don que nos regaló Cristo al concedernos la confesión, el perdón de nuestros pecados? ¿De verdad conocemos ese valor? ¿Nos lo cuestionamos? ¿Sí? ¿Le damos el valor que tiene este sacramento para recurrir a él con la debida frecuencia, siempre que sea posible, siempre que lo necesitemos, o con cierta regularidad para mantenernos en gracia de Dios? La valoramos esta confesión, nos damos cuenta, ahora sí que le damos gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de que nos haya concedido este sacramento de la confesión para que no quedemos atorados, ¿sí? Imagínense qué pasaría si Dios hubiera hecho todo lo que hizo, pero no nos dejara este sacramento del perdón, que es otra forma de llamarlo, ¿sí? O sea, sería terrible, ¿no? O sea, qué padre todo, pero ¿cómo nos limpiamos? ¿Cómo vivimos en la gracia de Dios si no tuviéramos el sacramento? ¿Dejamos de confesarnos por hacerlo siempre de los mismos pecados? Esta es una pregunta que mucha gente se hace. Es que yo siempre me confieso de lo mismo. Pues sí, muchas veces nos tropezamos de los mismos. Ahora sí que tropecé, como dice aquella canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pues sí, eso nos pasa, que luego estamos cayendo en los mismos pecados. Eso nos invita a hacer una profunda reflexión, como ya veremos más adelante, de lo que estamos haciendo y a lo mejor pues hacer un plan de vida, un plan de trabajo que nos permita superar cada uno de nuestros defectos, nuestras debilidades, pero no debemos dejar de confesarnos aun cuando caigamos siempre o sean los mismos pecados o creemos que sean los mismos pecados. Muchas veces lo que nos hace falta es tener un verdadero examen de conciencia, como ya lo veremos, para darnos cuenta de otras faltas que a lo mejor tenemos ahí escondiditas, ahí guardaditas y que pues por accidente o por no querer o por pena no decimos, ¿no? Y a lo mejor vamos y repetimos lo mismo. Entonces es importante valorar que no hay que dejar de confesarnos aun cuando sintamos que siempre son los mismos pecados. Y la otra pregunta que surge aquí es, ¿confiamos en la misericordia de Dios? Nos damos cuenta que este es un sacramento que es basado fundamentalmente en la misericordia de Dios. ¿Sí? Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, tenemos este sacramento y nos podemos confesar. Hay que recordar para hablar de este sacramento de la confesión la parábola del hijo pródigo. Ahí está la cita, no la voy a leer. Todo el mundo recuerda al hijo pródigo que se va, que agarra su herencia y se va y la dilapida en otras tierras lejanas y de repente se da cuenta de su situación triste, donde está casi comiendo los alimentos de los cerdos y decide regresar al padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Sin embargo, vemos que el padre en esta parábola, vemos como el padre abre los brazos y sale corriendo y se echa a los brazos de su hijo para darle la bienvenida y reabrirle las puertas de su casa y darle la bienvenida, y hace una gran fiesta. Aquí quiero hacer mención de San Juan Pablo II. El Santo Padre desarrolló toda una exhortación apostólica que se llama Reconciliatio et Penitentia en el año 1984, en donde puso esta parábola como la parábola de la reconciliación. Así la nombró él. Por eso hago mención a ello, para que siempre que escuchemos o reflexionemos esta parábola, tomemos en cuenta ese aspecto de que es la parábola de la reconciliación, donde el hijo se reconcilia con el padre y el padre le abre los brazos al hijo y donde se reconcilian. Como decíamos, que vemos en esta parábola que nos muestra la reconciliación, pues primero es actitud de arrepentimiento del hijo, de que se da cuenta de su circunstancia,
de que había caído verdaderamente en desgracia, pero decide cambiar, decide regresar ante el Padre, decide primero en un acto muy humilde de cómo se quiso presentar ante el Padre, pero el Padre, con su enorme y maravillosa y hermosa misericordia, le abre los brazos y lo recibe en casa, hace una gran fiesta porque su hijo que estaba perdido ha sido encontrado. También hay cosas que nos dice el Santo Papa Francisco. Una de ellas es que tendemos a esconder la realidad de nuestras miserias. Nos da pena, nos da vergüenza a veces confesarnos y de ir a decirle a un sacerdote, ya platicaremos del tema, pero nos da pena ir a decirle a un sacerdote las faltas que hemos cometido. Y por eso no nos vamos a confesar, porque tenemos esa tendencia a esconder nuestras miserias, como dice el Papa Francisco, ¿sí? Pero tenemos que tener la confianza en Dios, la confianza en que Jesús nos abre los brazos, está deseoso, ¿sí? Deseoso de que nosotros vayamos a su encuentro, aceptemos su misericordia y confesemos todo, le digamos todo lo que hemos hecho, que hagamos un profundo examen de conciencia para que le digamos todo y quedemos profundamente limpios y no andar dejando cositas escondidas y por pena no lo hagamos. Como dice también el Santo Padre, yo me confieso con Dios, ¿sí? Confesarse, decir que yo me confieso con Dios es como quererse confesar por mail, por correo, ¿no? Déjame escribirle un correo electrónico a Dios y ahí le digo yo mis pecaditos, ¿no? Y cuando hacemos este tipo de pseudo confesión, quiere decir cosas. Ah, pues es que miré al cielo y me enojé. Es mejor no hacerlo de esta manera, ¿sí? Cosas etéreas, cosas absurdas, cosas ilógicas. No es, como dice el Santo Padre, una sesión de psiquiatría, ¿sí? No es para ir a contar nuestras depresiones o nuestras angustias, no. No es una sesión de psiquiatría la confesión y también muy importante, no es una sala de tortura. Nadie nos va a torturar, al contrario, vamos a recibir bondad, cariño, respeto, mucho amor. Es decirle al Señor, soy un pecador, decirlo delante del hermano, porque hay que tomar en cuenta que el sacerdote es un hermano nuestro, es un enviado de Dios, es alguien que Dios ha dejado aquí como sucesor de los apóstoles, como es el obispo y todos los presbíteros, todos los padres, son sucesores de los apóstoles. Y a ellos Dios les dejó el don, la gracia de perdonar los pecados. Tenemos que ser concretos, ¿sí? Muy importante, acuérdense, luego hay gente que va a confesarse y se tarda toda la misa porque cuentan historias y que si su mamá le dijo y que si Chuchita la bolsearon. Tenemos que ser concretos, prácticos y decir la verdad. Eso es muy importante, tenemos que decir la verdad. Cuando confesamos los pecados sentimos la gracia de la vergüenza delante de Dios. Es una gracia que tenemos que nos ha dejado Dios. El que se confiesa está bien que se avergüence del pecado. La vergüenza es una gracia que hay que pedir. Es un factor bueno el avergonzarnos de haber pecado, de haber fallado. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? Decirle a Dios, de cara a Dios, decirle, sí, la regué, verdaderamente, perdóname mis faltas, pero pedir esa gracia de la vergüenza, como dice el Santo Padre, porque además esto es positivo porque nos hace humildes. Al pedir esa gracia, la vergüenza, al avergonzarnos del pecado y decir la verdad, eso nos hace ser humildes. Es muy importante la humildad para acercarnos a la confesión. Que seamos humildes y sepamos reconocer nuestra pequeñez, nuestras faltas, nuestros errores y con plenitud decir las cosas al sacerdote, que se las estamos diciendo prácticamente, y es un hecho, a Cristo nuestro Señor. Dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1422, está lo que nos dice lo siguiente: los que se acercan al sacramento de la penitencia
obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él. ¿Sí? Gracias a su misericordia obtenemos el perdón de los pecados y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Acuérdense que somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de la iglesia, el cuerpo místico. Y entonces también ofendemos a la iglesia, entonces nos reconciliamos también con ella. Ella les mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Eso es lo que nos ayuda, lo que nos apoya la Santa Madre Iglesia. Los nombres del sacramento son diversos, como ya les había mencionado. Se le denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. ¿Sí? Viene ese amor hermoso de Dios con el cual nos reconciliamos, como en la parábola del hijo pródigo. Nos dice aquí San Pablo, dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Como nos dice en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, ve primero a reconciliarte con tu hermano, ¿sí? Antes de poner la ofrenda, antes de llevar las flores al altar, etcétera, como nos dice en el Evangelio, primero hay que reconciliarnos con el hermano. Entonces, por eso es un sacramento de la reconciliación. También se le denomina sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Jesús nos pide y nos habla de la conversión, de los que se conviertan, nos habla en el Evangelio, utiliza esa palabra. La vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. ¿Sí? Cristo nos llama a convertirnos, a transformarnos, a hacer esa profunda conversión para poder tener la vuelta al Padre. También otro nombre que recibe este sacramento es el sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal, esto es personal, no es en grupo, no es en titipuchal, no es, salvo alguna rara excepción que ya comentaremos, es un consagra que puede existir en lo que se llama la absolución general, pero bueno, ese es un tema aparte que ya mencionaremos. El sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión. Acuérdense, nos convertimos porque también reparamos nuestra relación con la iglesia. Es un proceso de arrepentimiento y de reparación por parte del pecador. ¿Sí? Es un sacramento en el cual llevamos a cabo un arrepentimiento y viene la reparación, vamos a decirlo así, del daño, la reparación de la ofensa que hayamos hecho. Entonces también se llama sacramento de la penitencia, como les dije, tiene varios nombres. Y tenemos otros, también se le conoce como sacramento de la confesión, porque se confiesan los pecados delante del sacerdote, quien actúa en nombre de Cristo. Como ya les mencionaba yo, Jesucristo le dio a los apóstoles la gracia, ¿sí? La inspiración a través del Espíritu Santo para que perdonen los pecados, para que lo que se desate en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que se ate aquí quedará atado allá en el cielo. Entonces Dios les da a los apóstoles y como todos sabemos, ya se ha comentado, esto a través del Espíritu Santo se los da. Si no me equivoco, creo que es el Evangelio de este próximo domingo, donde se habla de este tema. Dios, todos sabemos, como ya comenté, que los obispos y los presbíteros son los sucesores de los apóstoles y son quienes tienen el don, la gracia, la inspiración, la unción por la cual pueden hacer la confesión recibir la confesión de los pecados. Otro nombre que se recibe este sacramento es el sacramento del perdón, pues por la absolución del sacerdote, Dios concede el perdón y la paz. Todos ustedes recordarán que normalmente o con mucha frecuencia el Padre que nos confiesa nos dice, yo te absuelvo tus pecados y te concedo el perdón y la paz. Eso viene de ahí porque Jesucristo nos concede el perdón y la paz. Ahora bien, como ya comenzábamos, vamos a entrar en ello al tema de la institución del sacramento de la reconciliación.
Cristo instituye este sacramento cuando le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí está la cita en Mateo 16, 19. En ese momento ahí le da a Pedro, ¿sí?, ese don, esa gracia de desatar y atar, y también lo instituye para todos aquellos que hayan caído en pecado grave y perdido la gracia bautismal. Es para todos aquellos, para todos los que después de la gracia bautismal que quedamos limpios y pulcros y blanquitos como palomas y que después caemos, pues lo instituye para todos aquellos que hayan caído en pecado grave y hayamos perdido, dejado a un lado la gracia que recibimos en el bautismo. Ofrece una nueva oportunidad de conversión, ¿sí?, y de recuperar la gracia bautismal. Quiero mencionar aquí, y ya lo contaremos al final, en el numeral 1426 del Catecismo, donde nos habla de la confesión después del bautismo. ¿Por qué se da esto? Pero que primero, para podernos confesar, se requiere primero estar bautizados, porque la confesión está instituida para que todos, como lo que decíamos líneas arriba, para todo aquel que haya perdido la gracia, la gracia del bautismo, ¿sí? Entonces, a través de la gracia de la confesión, del sacramento de la confesión, podemos recuperar esa gracia. La confesión es el encuentro que permite a Dios derramar su misericordia en el corazón arrepentido. Que no se nos olvide, una parte fundamental de la confesión es el arrepentimiento. No es el pecador, decía el santo cura de Ars, no es el pecador el que vuelve a Dios para pedirle perdón, sino Dios mismo quien va atrás del pecador y lo hace volver a él. Es una frase que expresó el santo cura de Ars. Los elementos del sacramento de la reconciliación son varios, los vamos a ver ahorita. El número 1, la materia. Es el dolor de corazón o contrición, los pecados dichos al confesor de manera sincera e íntegra, o sea, decir todo completito y con verdad, y el cumplimiento de la penitencia y la satisfacción, que es lo que ya les decía yo, ir a restituir. Si robaste, pues devolver lo robado. Si ofendiste a alguien, pedirle perdón. Si le dañaste la dignidad a una persona, restituírsela. Es obligación confesar todos los pecados graves. Se recomienda siempre también la confesión de los pecados veniales, pero principalmente es obligación para poder obtener la gracia, confesar todos los pecados graves. El segundo, la forma. Son las palabras que pronuncia el sacerdote después de escuchar los pecados y de haber emitido un juicio cuando da la absolución. Esto quiere decir cuando platica, te aconseja, te da ahora sigue su juicio, su opinión, sus recomendaciones, y en el momento de dar la absolución, él nos dice la fórmula: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es una absolución trinitaria. O sea, en el nombre de la Santísima Trinidad nos da la absolución porque Él tiene el poder de perdonar los pecados. Tercero es el ministro, que son todos los obispos y los sacerdotes que le apoyan en su desempeño. Ese es verdaderamente algo que recordar, que no nos debe dar pena. Sabemos que es un hombre, sí, pero es un hombre preparado, es un hombre capacitado y es un hombre ungido. Es un hombre que ha recibido los óleos, es un hombre que ha recibido la gracia del Espíritu Santo, el sacerdote y el obispo, ¿sí? El obispo le transmite a los sacerdotes que se ordenan, les transmite esta gracia, y entonces todos ellos no nos debe dar pena, porque todos ellos son gente verdaderamente enviada por Dios nuestro Señor. Y el sacerdote o el obispo son los que tienen ese don, esa gracia. Entonces no debemos tener pena, debemos recordar que al final de cuentas estamos hablando con Cristo. Es a Cristo directamente a quien le estamos diciendo los pecados. El sacerdote es un mero instrumento. El cuarto punto,
es el sujeto, o sea, todos nosotros, toda persona que habiendo cometido un pecado grave o venial, acuda a confesarse con las debidas disposiciones y tenga el propósito de no volver a pecar. Que estemos con la disposición del arrepentimiento, de confesar con sinceridad, con verdad y tener el propósito de no volver a pecar para que se cumplan las condiciones del sacramento de la reconciliación. Los efectos del sacramento de la confesión. Tenemos varios números del catecismo, vamos del 1468 al 1470, vamos a mencionarlos un poco más concretamente porque si no sería muy largo. Toda la virtud de la penitencia reside en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. Como ya habíamos mencionado, nos restituye la gracia de Dios, ya lo hemos hablado. Los efectos son los siguientes. El primero, más importante, digamos, la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia. Entonces, qué cosa más maravillosa que poder recuperar la gracia, la vida de gracia, estar limpios. Nos reconciliamos con Dios. Ese es el primer efecto y más importante de todos. El segundo, la remisión de la pena eterna. Esta pena eterna, que si contraída por los pecados mortales, si muriéramos en pecado mortal, pues tenemos la pena eterna, o sea, nos vamos derechito para el otro lado. Entonces, la confesión, ¿sí? Diciendo sobre todo todos los pecados, pero sobre todo los pecados graves, con las características de sinceridad, de verdad, nos quita la remisión de la pena, nos produce la remisión de la pena eterna. Cosa maravillosa. Tercero, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado. Esas son las penas temporales que tenemos que cumplir, ¿sí? Por consecuencia del pecado. Entonces nos puede quitar, al menos en parte, esas penas temporales. Cuarto, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. ¿Sí? Nos da la absolución, te doy la paz, nos dice el sacerdote. Quinto, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. ¿Sí? O sea, el tener la gracia nos da fuerzas para que podamos combatir como cristianos los pecados, las debilidades y apoyar a la iglesia en la lucha contra el pecado y contra el mal. Y número 6, algo maravilloso, la paz interior. Gracias a la confesión, al final de cuentas, lo que obtenemos es la paz interior. Vivimos en paz con Dios. Nos dice San Pío de Pietrelcina, aunque hubieras cometido todos los pecados del mundo, Jesús te repite a ti estas palabras. Se te han perdonado muchos pecados porque has amado mucho. Entonces, qué importante es que amemos mucho, porque de esa manera se nos pueden perdonar mucho los pecados que hemos cometido. Una buena confesión. El requisito básico para una buena confesión es tener la intención de volver a Dios con todo tu corazón, como el hijo pródigo, y reconocer tus pecados con verdadero dolor ante el sacerdote. La intención de volver a Dios. El catecismo nos habla de dos cosas. Una de ellas es la contrición como un dolor del alma y con la absolución, y con la resolución de no volver a pecar por amor a Dios. ¿Sí? Un dolor del alma que verdaderamente nos duele en el corazón, en el alma, en lo profundo, haber ofendido a Dios y haber cometido los pecados. Y actuar con la resolución de no volver a pecar por amor a Dios. De la confesión que nos libera, seguida de la reparación del daño, siempre que sea posible, nos habla el catecismo entre los numerales 1450 y 1460. Los numerales de la confesión de este sacramento en la Iglesia Católica son largos, son abundantes, son muchos. Entonces, pues vamos a mencionar algunas cosas del Catecismo de la Iglesia Católica, estos dos numerales. Cuando brota el amor de Dios amado, la contrición se llama contrición perfecta, que es lo que se llama la contrición de caridad. Esta perdona las faltas veniales,
pero obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Esto es una contrición de caridad para aquel que ha amado mucho, ¿sí? Como dijo San Pío de Pietrelcina. Esto nos puede conceder, podemos llegar a conseguir el perdón de los pecados mortales, pero siempre con la idea de recurrir inmediatamente a la confesión sacramental. Y existe también la contrición imperfecta o atrición, que también se llama. Es un don de Dios, es un impulso del Espíritu Santo. Nace del temor de la condenación eterna, ¿sí? O sea, de que tenemos miedo de condenarnos y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Puede culminar en la absolución sacramental, ¿sí? Por sí misma no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en la confesión sacramental. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca a la oveja perdida, como Jesucristo, el buen pastor. También ejerce el papel del buen samaritano que cura las heridas, o bien del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. Eso nos hace referencia al Catecismo de la Iglesia en el 1465. Ahora, ¿qué se necesita para confesarse bien? El examen de conciencia para recordar los pecados desde la anterior confesión, el arrepentimiento, sentir sincero dolor de haber ofendido a Dios y detestar el pecado, ¿sí? Examen de conciencia que ya lo habíamos mencionado, el arrepentimiento que ya habíamos mencionado, el propósito de enmienda, que es decidirse firmemente en no volver a pecar, o sea, el desear enmendar el camino. La confesión de los pecados, decirle directamente al sacerdote todos los pecados, como dice aquí, no se los olvide recordar cada uno de manera sincera, ¿sí? Sin andar escondiendo, sin mentiras, de manera completa, decir todo lo que traemos en el bagaje, de manera humilde, reconocer que somos pecadores y que somos sencillos, somos pequeños y vamos delante de Dios, de manera prudente, ¿sí? Y breve. O sea, ser concretos, concisos y precisos. No, como dijo el Santo Padre, no es una sesión de psiquiatría la confesión. Y por último, la satisfacción, que es cumplir la penitencia. Y en eso, como ya les mencionaba yo, es también en un momento, siempre que sea posible, pues resarcir un delito o un robo o recuperar la dignidad de una persona, etcétera. Convicciones, cosas que tenemos que tener en cuenta. No tener miedo a la confesión. Eso es lo más importante. Pensar y recordar que este sacramento es un sacramento maravilloso. Es un sacramento extraordinario que nos concede la gracia de Dios, que nos permite recuperarla, que aunque metamos la pata podemos volvernos a levantar, porque Cristo en su divina misericordia nos abre los brazos, nos está buscando. Tenemos que tener claros los efectos que produce en mí este sacramento, cómo me va a cambiar, cómo me va a transformar, cómo me va a traer la paz. ¿Sí? Recordar y siempre pensar que este sacramento despierte en mí el deseo de estar en vida de gracia. Qué importante que vivamos todos los días con esa ilusión de estar en vida de gracia, de estar limpios, de que si caemos inmediatamente que sea posible recurrir al sacramento de la confesión para de verdad vivir en vida de gracia. Qué ilusión poder vivir en vida de gracia. Eso debería ser algo que nos ilusione todos los días de nuestra vida. Recurrir frecuentemente y cuando sea necesario a la confesión. Hacernos el hábito de confesarnos con regularidad. Como ya decía yo, hacer examen de conciencia con sincero arrepentimiento y recurrir a la confesión frecuentemente, que no nos dé pena, como decía yo al principio. Decir, ay, es que siempre confieso lo mismo. Pues si siempre confiesas lo mismo, haz un plan de vida, recurre a un director espiritual, a un sacerdote que te oriente y te guíe para que puedas superar los defectos y puedas ir dándote cuenta de las caídas que tienes y no sea una confesión rutinaria, sino una confesión honesta, limpia, hermosa, de verdad. Y un punto fundamental, siempre es muy importante preparar adecuadamente cada confesión.
No ir así al golpe de que, ay, confesión, ahí voy, me paro y llego y le digo 3 tonterías al padre porque no preparé nada. Hay que realmente hacer un examen de conciencia para llegar y decirle al sacerdote que representa a Cristo, decirle verdaderamente cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores, y bien preparados vamos a obtener verdaderamente la gracia de Dios. Podemos vivir en vida de gracia. Una pregunta: ¿por qué el sacramento de la reconciliación después del bautismo? Quería yo citar sobre ese tema que ya comenté, este numeral, el 1426. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él como la Iglesia misma. Sin embargo, la nueva vida no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad. Esta es la parte que más me gusta. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no deja de llamarnos. ¿Sí? Qué hermoso. Miras a la santidad y a la vida eterna. Cristo nos llama constantemente a ellos. Acuérdense lo que dijo el Papa Francisco. El Señor no se cansa de perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón. Entonces, que no nos cansemos de pedir perdón, porque Cristo todo el tiempo está persiguiéndonos para que nos pueda perdonar. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad, de beneficio, este maravilloso sacramento de la confesión. Estoy a sus órdenes. Eduardo, muchas gracias. Gracias por esta ponencia. Híjoles, hay muchas cosas que comentar. Mira, yo empecé a hacer aquí algunos apuntes que me gustaría empezar a comentar contigo mientras se animan a ponernos algunas preguntas en el chat. Por ahí, creo que una persona sí alcanzó a poner algo. Dame un segundito, lo estoy checando. Pero bueno, déjame empezar a comentar contigo. Aquí está. Carlos Huerta nos dice: qué importante es la confesión y qué poco valorada es por algunos. Ojalá nuestra fe y contrición crezcan y valoremos cómo es debido, ya que va de la mano con la Eucaristía. Sí, totalmente de acuerdo con Carlos Huerta, ¿no? Creo que la confesión a veces no la valoramos o la subestimamos mucho. Y tú lo comentaste, estuviste comentando mucho el que nos da vergüenza el ir a confesarnos, y yo creo que es cierto, ¿no? A todos nos pasa de que nos da vergüenza cada vez que el reconocer mis faltas, el reconocer mis pecados, pues es un ataque contra mi soberbia, ¿no? Entonces se necesita humildad, y tú hablabas de la humildad. Y aquí me gustaría preguntarte algo. Sí, dime. Muchas personas, tú hablabas que el sacramento también se le conoce como sacramento de curación. Y aquí Sí. yo quisiera preguntarte algo. Muchas personas creo que no sabemos de las heridas espirituales que deja el pecado, ¿no? Porque si es un sacramento de la curación, ¿qué es lo que está curando? Es el sacramento ahora sí que este sacramento de la reconciliación, o llamado también de la curación, nos está curando por un lado, de las penas eternas. Al confesarnos, pues nos está quitando el riesgo de que nos vayamos para el otro camino, ¿no? Al confesar todos los pecados graves, eso por un lado. Y por otro lado, nos está quitando en buena medida las penas temporales, las cuales, pues, aunque no está aquí incluido directamente, pero las cuales están relacionadas a las indulgencias que incluyen la confesión y la comunión. Eso nos quita todas las penas temporales y eternas, nos quita todo. Entonces, es un sacramento de curación porque nos puede curar todo, nos puede dejar limpios en un momento dado. Claro, vamos, conforme hemos ido pecando, pues vamos juntando. Nos quita la pena eterna, pero queda una huella que es la que vamos a limpiar en el purgatorio posteriormente. Pero también existe el don, la gracia de la indulgencia, que nos puede llegar a conceder la limpieza total de nuestra alma, por lo menos hasta el día que ejecutemos una indulgencia correctamente hecha, ¿no? Claro, Eduardo, pero ¿sabes algo? Ahorita que yo te escuchaba,
yo recordaba, y a mí me gustaría platicarles brevemente algo que me pasó a mí, ¿no? Recién que empecé a ser ministro de la Eucaristía, ese porque un vecino estaba en una situación pues ya muy grave, estaba en una fase terminal de cáncer y el padre Laris, me pidió que le empezara a llevar la comunión. Y el padre recién lo había ido a confesar, él estaba ya en una etapa de cáncer en la que ya prácticamente iba a morir, ¿no? Entonces, algo que yo recuerdo es de cuando yo le llevaba la comunión, de que él había sentido esa paz de la reconciliación, de haberse reconciliado, porque había estado mucho tiempo alejado de, pues, de su familia, de su esposa. De hecho, él pues se había divorciado de los... Fíjate lo que pasó ahí con esta persona, ¿no? Te estoy hablando de un caso real, ¿no? Una Sí. persona que se había divorciado de su esposa, este, tiene un hijo, de hecho su hijo vivo, aquí lo sigo viendo en la colonia, se separó de ellos, se fue con otra mujer, se fue a vivir con otra mujer, y su esposa se puso mala y entonces él la curó. Bueno, la curó, la acompañó, empezó pues a ayudarla como siendo su enfermero, y luego él se enferma, y entonces ahora su esposa lo trae a su casa de nuevo, a él, y lo empieza a atender, y entonces cuando a mí me toca esta situación, pero voy a lo siguiente, él sentía mucho remordimiento de conciencia. Ahora sí que yo soy testigo de él, de que él le pedía perdón a su esposa por haberle sido infiel, por haber sido con otra persona. Se volvieron a casar porque se habían divorciado civilmente, o casados sacramentalmente y por la iglesia, pues sí, nunca dejaron de estarlo. Pero él le pedía perdón. Es más, él me pidió nuevamente que trajera a otro sacerdote para volverse a reconciliar y estar en paz. Es decir, que el sacramento de la confesión para él, en el último momento de su vida, cuando, miren, para mí, y esto me gustaría compartírselo a todos los que nos están escuchando y viendo, en el momento en el que nos vamos a morir, en ese momento te olvidas de todo lo que no es importante, como los bienes materiales, como los títulos, todo lo que tú me digas se convierte en algo que no es importante más que Dios. Y yo con esta persona lo viví, ahora sí que en carne propia, ¿no? Él me pidió otra vez que le trajera al Padre porque él quería, yo creo que confesarse de otros pecados que yo creo que le habían faltado, porque el Padre ya le había dado el sacramento de la unción de los enfermos, el de la confesión y el de la Eucaristía, y a mí me estaban pidiendo que yo le llevara también la Eucaristía. Pero él en su corazón como que sentía como que le hacía falta. Entonces, este sacramento, en el momento más importante, que es cuando ya nos vamos a morir, o sea, cuando estamos enfrentando la muerte, dime si no es importante el que nos reconciliemos, Eduardo. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, es un momento que verdaderamente es una gracia poder recibir el sacramento de la confesión en los momentos finales o en los últimos días. Yo también te quiero comentar un caso que me tocó hace algunos años yendo de misiones allá en el DF, bueno, por Malinalco, en el Estado de México. Me tocó una persona que de repente detectaron en una comunidad ahí en los alrededores de Malinalco, y esta persona estaba muy enferma, también muy gravemente enferma. Y yo estaba ahí de misiones, sabían los demás misioneros que yo era médico, y había llevado, pues ahora sí que un poco por accidente de la vida, porque se iba a dar consulta y no sé qué, iba en maletín. Entonces nos hablaron al sacerdote, a uno de los padres que iban en las misiones, a un abogado porque tenía un problema en relación a una hija que había tenido, y me hablaron a mí para que lo fuera yo a ver, a valorarlo, a ver cómo estaba. Y lo que más me acuerdo y que me dejó grabado, me dejó marcado, es porque llegamos todos ahí, el grupo, toda la gente que se juntó, y entró primero el sacerdote, me acuerdo de él, y salió después de como una hora, más o menos. Se tardó como una hora todos esperando afuera de la casa de este señor, y el padre salió llorando, se le salían las lágrimas en los ojos, y me acuerdo que lo primero que nos comentó, nos dijo: esta confesión valió mi sacerdocio. O sea, para este padre fue una de las cosas más maravillosas que le habían pasado, y ya era un sacerdote de cierta edad. Entonces, eso nos hace valorar realmente lo que es la confesión, y más para el Señor, que 2 días después falleció, y pues se fue después de una confesión que duró como una hora. Quiero suponer que habrá dicho hasta el cansancio, porque el padre salió llorando. Entonces eso nos dice realmente lo que es el valor de la confesión.
tanto desde el punto de vista de la persona que falleció, digo que esto fue un sábado o viernes, sábado, y la persona falleció el lunes, y el sacerdote que valorando la confesión, lo que había significado para él, salió con lágrimas en los ojos. Eso te dice todo, Salvador. Sí, claro, ¿no? Y bueno, a mí también en este caso pues me tocó algo muy parecido, ¿no? Y ¿sabes qué creo que pasa, Eduardo? Que a veces como que no nos cae el 20 como católicos, y a ver si están de acuerdo conmigo todos los que nos están viendo, como que no nos cae el 20 de la confesión, como que estamos tan, y esto lo he comentado yo en otros módulos, ¿no? Estamos tan acostumbrados pues a que vamos a misa los domingos y a que pues a lo mejor luego me confieso y que más adelante y como que a nosotros mismos nos vamos dando esas largas para la confesión. Yo les confieso que yo me tardaba como unos 3 meses, a veces 4 en confesarme, y yo decía, mira, ya aguanto más, entonces entre más aguante, porque como yo iba con el sacerdote, y se han fijado que el sacerdote te pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Entonces yo decía, pues es que entre más me tarde, pues significa que aguanto más, que voy teniendo como que más tablas. Y fíjense qué equivocado estaba, porque no es así. Somos pecadores y no vamos a dejar de ser pecadores. No caigamos en ese engaño del enemigo. Ahora les confieso que me confieso o cada 15 días o cada semana. ¿Por qué? Pues porque sigo siendo pecador, ¿no? Ahora, otra cosa, Eduardo, a ver qué piensas de lo siguiente. Esto lo escuché hace poquito en una prédica que también me gustaría compartirlo. ¿Cómo caes? O mejor dicho, ¿cómo te comportas? ¿Como soldado desertor o como soldado que va, peleador de los que lucha? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que una vez que vamos a confesarnos del pecado que tú quieras, ¿no? Normalmente tenemos ahí un pecado que siempre es el de siempre, ¿no? O los de siempre, ¿no? Pero salimos y luego caemos. Es decir, ni siquiera luchamos contra la tentación, ni siquiera hacemos una oración o le hacemos la lucha a no caer. Eso es un soldado desertor. Es un soldado que pues, se rindió a las primeras de cambio, ¿no? Y la otra forma es un soldado que lucha. Entonces aquí yo te preguntaría lo siguiente, ¿qué tanto estás luchando contra el pecado? ¿Qué tanto sientes la tentación o has aprendido a detectar la tentación? ¿Detectas la tentación? Es algo que yo tampoco no comprendía, no lo entendía, hasta que después fui entendiéndolo y dije, caray, pues es cierto, es que aquí está la tentación. Entonces tengo que luchar contra la tentación. ¿Y cómo le hago? Pues empiezo a hacer oración, ¿no? Agarro mi rosario. ¿Para qué te imaginas que son las armas espirituales que tenemos en nuestra iglesia católica, como el rosario, como la comunión, como la hora eucarística? Son armas espirituales que tenemos ahí que podemos empezar a utilizar. ¿Qué piensas de esto, Eduardo? Ops, Eduardo. Espérenme tantito porque creo que lo perdimos, Eduardo. Creo que se desconectó. Denme un segundito. No lo veo. Ah, caray. Bueno, mientras Eduardo se vuelve a conectar, pues vamos a seguir les sigo yo comentando, ¿no? Parece que está desconectado. Denme un segundito. Caray, no nos había pasado esto. Le doy la palabra a Carlos Loría. Carlos Loría, creo que Eduardo se nos cayó. Es correcto, se nos cayó. Pero bueno, aquí estás tú, sigamos comentando. Estamos comentando de la confesión. Eduardo, creo que tuvo problemas con su conexión. Sí, es que aquí por esta zona se está cayendo ahorita el internet. Bueno, ¿qué piensas, Carlos, de esto? No, pues sí, o sea, es que la confesión es tan importante y es fundamental que muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha regalado para podernos salvar y para poder alcanzar el cielo. Y lo hemos dejado, lo hemos dado como sacramentos. Es que en la actualidad la modernidad nos ha llevado a que vemos todo, le quitemos la importancia a las cosas importantes y le demos importancia a lo que no es importante. Y desafortunadamente la sociedad, la modernidad, lo que nos ha dado es que todo lo que es de Dios le hemos dejado de dar importancia. Y no debe de ser así, porque realmente Dios, todos los sacramentos que nos ha dejado,
Nos ha dejado solamente para lograr un solo objetivo, nuestra salvación. Y algo que no podemos entender es que nosotros estamos de paso en esta vida. O sea, ¿qué pueden ser, no sé, 50, 70, 80, 100 años de vida contra una eternidad que vamos a seguir estando vivos en presencia de Dios? O sea, muchas veces no entendemos esa parte, ¿no? Yo me acuerdo, si tú me lo permites, Salvador, una pequeña historia que yo siempre les cuento a la gente, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder el día que nos muramos? ¿Sí? Y lleguemos y toquemos a San Pedro, ¿no? Y le digamos, ya llegué, y nos diga, ¿y tú quién eres? Pues yo soy Carlos, ¿no? Ya estoy aquí. Y dice, Carlos, a ver, espérame, te voy a buscar. Y agarren su lista y ven a ver, Carlos, no estás. Pero ¿por qué no voy a estar, San Pedro? Pues, o sea, si yo fui una buena persona, si nunca hice nada malo, nunca robé, nunca maté, ¿por qué no voy a estar? Y San Pedro me va a contestar, porque todas las veces que ofendiste a Dios, nunca fuiste a pedirle perdón, nunca fuiste a decirle, Señor, discúlpame, pero bueno, pero sí me confesé una que otra vez sí me confesé, San Pedro, pero no es para tanto, ¿no? No, es que nunca le pediste perdón, o sea, Carlos, es que, ¿sabías que aquí tengo registrado que has matado? ¿Cómo crees, San Pedro? Por supuesto que no, yo nunca he matado a nadie. Claro que sí. ¿Cuántas veces hablaste mal de tu prójimo? ¿Cuántas veces criticaste a tu prójimo? ¿Cuántas veces inventaste cosas de la gente? No nada más se mata con una pistola, también se mata con la boca. Podemos destruir a una persona solamente hablando mal de ella. Y estamos cometiendo el pecado de matar. Y no lo sabemos. Y me va a decir San Pedro, y robaste. San Pedro, yo nunca robé. ¿Cómo no? Robaste a lo mejor cosas que tú ni siquiera te diste cuenta. Pero a lo mejor tomaste una pluma, a lo mejor tomaste un juguete, a lo mejor tomaste una agenda, a lo mejor tomaste un celular que no te pertenecía. Es que me lo encontré, no, pues, por la ley de lo caído, caído. No, hace ratito estaba hablando con una amiga que está aquí presente, que me dice, es que perdí mi celular. Y una persona vio que estaba abajo de su coche y pues esa persona estaba recogiendo su celular, pero nunca le dijo aquí, oye, se te cayó tu celular. O sea, el encontrarme un celular y quedármelo es robar. El encontrar un celular es agarrar, ¿cómo se va? A esperar a que me marquen y cuando me marquen decir, sí, aquí tengo tu celular, te veo en tal lugar y te lo entrego. Eso es lo correcto. No lo hacemos. Ah, no, pues por la ley de lo caído, caído, esto es mío. No, porque esas cuentas nos las vamos a entregar allá arriba. Y cuando vea que no podemos entrar al cielo y que San Pedro no nos deja entrar, lo más seguro es que va a estar por ahí rondando nuestra querida y adorada Madre, nuestra Santísima Virgen María. Y va a llegar con San Pedro y le va a decir, San Pedro, deja de molestar a Carlos, déjalo entrar. Hazle una pregunta facilita y déjamelo entrar, por favor. Pero madrecita, déjamelo entrar. Y nosotros como buenos mexicanos, ¿qué vamos a decir? A ver, dile que no a la mamá del jefe. Luego, ¿verdad? Pues. Y San Pedro va a decir, órale, va, te voy a hacer una pregunta facilita, de primero de catecismo. Entonces, abusados todos los que están tomando aquí sus cursos de catecismo, ¿no? De primera de catecismo. Sencillita la pregunta. Si me la contestas, entras. Si no me la contestas, no entras. Va. Me gustaría que todos abrieran sus cámaras, porque me encantaría verles las caras a todos.
¿Y qué pregunta me vas a hacer? ¿Qué pregunta? Dime los 10 mandamientos en orden. Ya nomás les estoy viendo las sonrisas a todos. ¿Me sé los 10 mandamientos? O sea, son 10 y no me los puedo aprender. Los judíos tienen 616 preceptos y se los saben todos. Y nosotros tenemos 10 mandamientos y no matar no es el primero. O sea, son 10 mandamientos. No nos lo sabemos, Salvador. Sí, Si no nos sabemos los mandamientos, ¿cómo voy a saber si estoy o no estoy pecando? sí, es lamentable, Carlos. Y bueno, pues ahora sí que para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos aquí precisamente para todos, pues, comentar lo de los sacramentos, aprendernos los mandamientos y cada día formarnos más en nuestra fe. ¿Sabían ustedes que más del 90% de los católicos nos quedamos con lo que aprendimos solamente cuando éramos niños? ¿Por qué creen que hicimos este apostolado llamado Formación Católica ya? Para que como católicos nos vayamos formando, nos acerquemos cada día más al Señor y para que nos sepamos los mandamientos el día que seamos llamados a la presencia del Señor, para que valoremos, yo creo que lo que es importante, como es la confesión. Bueno, Eduardo ya se pudo reconectar, ya lo veo Ya que está aquí, Eduardo. tenemos Sí. algunas preguntas en el chat. Dice aquí, déjenme ver, bueno, aquí dice, si no tenemos acceso a la confesión por la pandemia, bueno, pues ahí, ¿qué podemos hacer, Eduardo, si no tenemos acceso a la confesión debido a la pandemia? Pues mira, lo que algunos hicimos en la época, sobre todo en los primeros meses más agudos, pues fue darle ideas, a contactar al sacerdote y darle ideas de cómo hacer la confesión. O sea, hay que tener la iniciativa un poco. Y lo que en mi caso hicimos, mi esposo y yo, pues fue hablarle al sacerdote y comentarle y darle una idea. Y entonces, en la casa donde él vivía, o él vive, pues se acercaba a él con su respectivo cubrebocas y sana distancia y demás. Él se acercaba con su estola y demás, y ahí a través de la reja nos confesó. Y así lo hacíamos, así buscamos aprovechar. O sea, sí, a veces no tenemos la facilidad o no tenemos la cercanía o el contacto con el sacerdote. Pues en ese momento, pues lo que tenemos que hacer es verdaderos actos de contrición para tratar de mantenernos y tratar de estar cerca y en cuanto sea posible, pues irnos a confesar. Pero bueno, en este caso, pues tuvimos esa iniciativa de buscar al sacerdote. Claro, aquí yo les diría, pues hagan su lista, yo de plano he llegado, yo llego con mi lista, ¿eh? Haz tu lista y apúntalos, porque al enemigo le gusta que tú no los digas, ¿eh? ¿Sí sabías eso? El enemigo está feliz y tú no los dices y te los quedas guardaditos, ¿cierto? Pues nos quedamos en el redil del enemigo. Anótalos, ¿cómo va? ¿Eh? Yo he llegado con mi listita, padre, perdón, pero, ¿no? Y a mí muchas veces me pasa, y yo creo que les va a pasar también a ustedes, que de repente me acuerdo de algún pecadín allá de hace años y por algo me lo está diciendo el Espíritu Santo, tú apúntalo y díselo al sacerdote, ¿no? Bueno, tenemos aquí más dudas en el chat. Tenemos aquí otra pregunta, dice, pero si no reclaman el celular, ¿no es pecado quedárselo, Carlos? ¿Qué te puedo decir? Si no lo reclaman, o sea, claro que si lo agarraste, te lo encontraste y lo mantuviste prendido el mayor tiempo posible y esperaste a que te marcaran y no te marcaron, bueno, pues ya no queda en ti. ¿Por qué? Porque tu intención era devolverlo. Pero si te encontraste un celular y dijiste, no, pues no contesto ninguna llamada y lo apago, pues entonces ya ahí hay otra intención. Sí, claro, muy bien, eso lo preguntaba Juan Uriel Vadillo. Bueno, aquí nos pregunta Fabiola, ¿deberían de darnos más tiempo a nuestras dudas, ya que cuando la leen ya están a punto de terminar el curso? Fabiola, tienes toda la razón. Fíjate que esa es una de las razones por las que estamos tratando de dejar más tiempo para las dudas y los comentarios, porque sabemos que, mira, no nos alcanza el tiempo. Mira, nosotros que somos ministros tenemos formación los sábados, ¿cierto o no, Carlos, Eduardo, que somos ministros? Tenemos Sí, formación 1 hora. ¿Nos ajusta la hora de formación de los sábados para todas nuestras dudas? No, pues No, sí. no, normalmente no. Y es cada semana y cada semana. Y aquí con ustedes, en estos cursos que les damos, pasa exactamente lo mismo. Nos vamos a seguir dedicando tiempo cada semana y cada semana. Y créeme que no nos va a ajustar todo el tiempo. Vamos a seguir aquí platicando y comentando mucho tiempo. Pero es así, poco a poco.
ahora sí que poco a poco nos van cayendo los 20 espirituales, ¿no? Así les llamo yo, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí alguien, José de Jesús nos pregunta, Eduardo Alcocer, Sí. ¿a qué le llamamos pecados mortales? Los pecados mortales son aquellos que nos hacen perder la gracia de Dios de manera que ¿cómo se llama? Que nos quedaría la pena eterna. Son aquellos pecados graves, principalmente pues los que afectan a los pecados a los, ¿cómo se llama? A los Ay, mandamientos. a los mandamientos, a los sacramentos y a los de la lujuria y la A gula los y pecados capitales, los a los 7 pecados capitales, ¿no? a los 7 pecados capitales. Esos son principalmente los que son considerados pecados graves. Sí, mire, yo aquí le diría a José de Jesús Mora, conociendo los 10 mandamientos, ahí ya tienes la lista de lo que son los pecados mortales, ¿no? Por ejemplo, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. En el momento en el que yo ya dejo a Dios a un lado, en ese momento ya estoy en pecado mortal, ¿no? Si estoy, no Sí, sé, acudiendo a las cartas, al horóscopo, al Tarot. tarot, a los chamanes, al reiki, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a tener, estoy organizando un diálogo católico con el padre Laris, lo tengo buscando, créanme, 2 meses para hablar de estos temas, que yo creo que es un tema que nos hace mucha falta comentar. No lo vamos a comentar aquí, solamente les doy una probadita de ese diálogo católico que habla de este tema, ¿no? De todos estos, de toda estas filosofías, estas tendencias modernas, hablaba Carlos Noria hace ratito de esa modernidad, de toda esta modernidad, de todas estas cosas nuevas que nos alejan de Dios, y ese va ataca precisamente al primer mandamiento. Entonces, regresando, ¿cuáles son los pecados mortales? Pues los que van directamente contra los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, muy bien. Pues, ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo. Aquí, Para terminar, Carlos, ¿tú quieres tomar la palabra? ¿Quieres comentarles algo? sí, nada más quiero invitarles a todos los que son catequistas que están aquí presentes, ¿sí? Todos los que son catequistas, vamos a poner ahorita en el chat nuestro correo electrónico. Les agradeceríamos a todos los catequistas que estén presentes, y los que no estén presentes les pasen el correo electrónico y nos contacten. Por favor, contáctenos. ¿Por qué? Porque queremos hacer una reunión virtual con puro catequista, justamente para poder hacer más cursos y más apoyos para todos ustedes en sus iglesias, ya que aquí estamos atendiendo a Querétaro, a Quintana Roo, a Guadalajara, a Monterrey, ¿sí? Hemos estado también atendiendo a Estados Unidos. Entonces, queremos atenderlos a ustedes y queremos hacer una junta con ustedes. Entonces, aquí está nuestro correo electrónico que es FCI Cancún, o sea, son las siglas de Formación Católica ya, fcicancún@gmail.com. Les agradeceremos muchísimo que nos contacten todos los catequistas y a todas las personas que están conectadas, a estos que son más de 100 personas, porque veo que hay grupos de 2 y de 3 personas. Les invitamos a que agarren su celular, abran su Facebook y busquen Formación Católica Ya. Le den un like, un me gusta a nuestra página de Facebook y nos sigan, ya que en nuestra página de Facebook también sacamos cápsulas como un ¿sabías qué? Y cápsulas que son muchas veces dudas que tenemos nosotros sobre nuestra fe católica y que ahí podemos resolverla. Y de igual manera, al principio les comentamos, búsquenos en nuestra página de YouTube. Nuestra página de YouTube también se llama Formación Católica Ya. Tenemos estos cursos que están ustedes tomando en vivo, los tenemos grabados en YouTube, ¿sí? Y tenemos muchos cursos más, ¿sí? Muchos cursos más que cuando quieran ustedes los pueden utilizar y los pueden ver para tener un poquito más de formación, y es algo que hacemos todos nosotros con muchísimo cariño para todos ustedes. Carlos, también Gracias. les estoy compartiendo los dos links hacia los chats de WhatsApp. Platícales un poquito de los ciberapóstoles. Ah, sí, bueno, los ciberapóstoles los invitamos a todos ustedes a que se unan a nosotros y se conviertan en un ciberapóstol. ¿Qué quiere decir el ciberapóstol? Ciber, de cibernético, ¿verdad? Queremos que entren y que nos ayuden a llevar la palabra de Dios y llevar la formación de Dios
a más gentes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, mandarnos en ese correo electrónico que les estamos poniendo. Les estoy poniendo un link directo ellos le presionan ahí y se van a meter directamente al chat de uno de los grupos. Ahí están, miren, ahí están, ahí le pueden picar, entran a uno de los chats de nosotros, ¿sí? Y los invitamos a que estén en un chat de WhatsApp y nosotros estamos enviando, pues, comunicados, oraciones, ciertas cosas vamos a estar mandando para que ustedes desde, ya lo recibí y entonces ustedes lo reenvíen, así como reenvían chistes, como reenvían memes, como reenvían de todo, bueno, pues que ahora nos ayuden ustedes a nosotros a reenviar formación católica y reenviar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que lleguemos a más corazones. Recordemos que en el cielo hacen más fiesta por un arrepentido y por un pecador arrepentido que por 99 justos. Ayúdenos a encontrar a ese pecador arrepentido para que hagan más fiestas en el cielo. ¿Sí? Ayúdenos todos ustedes, por favor. Es bien sencillo, es solamente aceptarnos, estar en un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y reenviar lo que nosotros les estamos reenviando a todos sus conocidos e invitarlos a estos cursos. E invitarlos a nuestras páginas de Facebook y YouTube e Instagram. También estamos en Instagram si ustedes desean. Muchas gracias, Carlos. Pues los invitamos a que se conviertan en ciberapóstoles. Ya les pusimos ahí en el chat, son dos links a dos distintos grupos. Actualmente tenemos 3 grupos y estamos ya por iniciar un 4º grupo. Pues prácticamente estamos acabando. Eduardo Alcocer, un último comentario. Pues nada más decirles, no le tengan pena ni vergüenza a la confesión, sino al contrario, véanlo como una gracia, un don maravilloso de Dios, que tenemos verdaderamente algo que nos puede hacer inmensamente felices para toda nuestra vida aquí y en la otra. Entonces no tengamos pena, no tengamos vergüenza de confesarnos, sino al contrario, con mucha humildad vayamos a encontrarnos con Cristo en la confesión. Vamos a cerrar este curso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana. Viene ahora la unción de los enfermos. Lo va a dar el ministro Carlos Loría. Nos vemos en una semana. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.